Hay momentos en la vida en los que uno siente que todo se está derrumbando. El alma se cansa de esperar, el corazón se llena de preguntas y las heridas parecen más fuertes que la esperanza. Pero justamente ahí, cuando la oscuridad parece más pesada, Dios empieza a hablar de una manera distinta, y eso es lo que representa este tiempo de Adviento. No es solamente una tradición de la Iglesia, ni una fecha más en el calendario. Es una invitación del cielo para preparar el corazón, para ordenar la vida y para volver a creer que Dios sigue viniendo al encuentro del hombre, incluso cuando el hombre siente que fue olvidado. Desde hace siglos, el Adviento ha sido entendido como una preparación. Antes de que la Iglesia lo asumiera como camino espiritual, los pueblos se preparaban para la llegada de un rey, de un gobernante o de alguien importante. Cuando se anunciaba su visita, las calles se limpiaban, las casas se arreglaban, y el pueblo entero cambiaba su actitud porque alguien grande estaba por llegar. La Iglesia toma esa imagen y la transforma en una experiencia espiritual profunda. Nos dice que el más importante de todos viene a nosotros, y ese que viene no es un rey cualquiera, es Dios mismo entrando en la historia de nuestra vida. Por eso este tiempo tiene algo especial, porque nos obliga a mirar hacia adentro, y no siempre es fácil. Hay personas que prefieren llenar el ruido de actividades antes que quedarse a solas con sus pensamientos, porque cuando uno entra al interior se encuentra con cosas que duelen, pecados que pesan, heridas que no sanan, apegos que esclavizan, angustias que nadie conoce. Pero justamente ahí es donde Dios quiere entrar. Él no viene a una casa perfecta. Él viene a una casa que se deja ordenar por su amor. Tal vez hoy tu corazón está cansado. Tal vez llevas años luchando con el mismo problema. Quizás te sientes agotado de pedir, de esperar y de no ver respuestas. Y eso mismo le pasó al pueblo de Israel. Fue un pueblo marcado por guerras, esclavitud, persecuciones y desiertos interminables. Pero lo más duro no fue el sufrimiento físico. Lo más doloroso fue sentir que Dios los había abandonado. Pasaban los años y el Mesías prometido no llegaba. Los profetas hablaban de esperanza, pero el pueblo empezaba a desesperarse. Y cuando el ser humano desespera, empieza a alejarse de Dios y a construir sus propios ídolos. Por eso el profeta Isaías aparece con una fuerza impresionante y le habla a un pueblo destruido por dentro. Les dice: sean fuertes y no teman. Imagínate esas palabras llegando al corazón de personas que ya no tenían ganas de seguir esperando, personas cansadas de sufrir, personas que tal vez pensaban que todo era mentira. Y quizás tú también te encuentras ahí hoy, cansado de una enfermedad, de una soledad que consume, de un problema familiar que parece no terminar nunca, de un matrimonio roto, de un miedo que te roba la paz. Pero Dios sigue diciendo lo mismo: sean fuertes, no tengan miedo, porque aunque las cosas no estén saliendo como esperabas, aunque las puertas parezcan cerrarse, aunque la respuesta todavía no llegue, Dios no se olvidó de ti. El problema es que muchas veces queremos que Él actúe según nuestros tiempos y Dios trabaja en tiempos distintos. Isaías le recuerda al pueblo que el Señor viene cargado de salvación, cargado de respuestas, cargado de restauración. No viene vacío, no viene indiferente, viene para sanar lo que se rompió. Y lo más hermoso es esto: Dios no manda a otro, Él viene en persona, no delega tu dolor, no ignora tu angustia. Él mismo entra en la batalla que estás viviendo. Él mismo quiere tocar esa parte de tu vida que está herida. Y por eso el profeta anuncia algo poderoso. Dice que los ciegos verán, los sordos escucharán y los cojos caminarán. Es la manera de decirnos que Dios viene a restaurar lo que parecía perdido. Entonces hoy tienes que escuchar esto con el corazón abierto. No importa qué tan larga haya sido la noche, no importa cuánto hayas llorado en silencio, Dios no llega tarde, Dios llega cuando su obra puede transformar completamente tu vida. Y mientras llega el milagro, te pide algo muy sencillo: que no pierdas la fe. Ahora bien, hay personas que dicen: Padre, yo ya me cansé de buscar a Dios, nada cambia. Pero tal vez el problema no es que tú no hayas buscado a Dios.
Tal vez el problema es que todavía no te has dejado encontrar por Él, porque hay una gran diferencia entre buscar a Dios desde el orgullo y dejarse rescatar desde la humildad. Hay gente atrapada en relaciones que los destruyen, en vicios que los consumen, en dependencias emocionales que les quitan la paz, y aunque saben que están mal, siguen ahí, como si hubieran aprendido a vivir dentro del pantano. Pero Dios hoy te dice algo claro: déjate rescatar. Isaías habla de los rescatados por el Señor y hace una promesa impresionante. Dice que volverán llenos de alegría y que la tristeza y la aflicción se alejarán. ¡Qué promesa tan poderosa! El que se deja encontrar por Dios empieza a experimentar una alegría distinta, no una alegría superficial, sino una paz profunda que permanece incluso en medio de las pruebas. Por eso hay personas que aparentemente tienen todo, pero viven vacías, y hay otras que atraviesan dificultades enormes, pero conservan una paz que nadie entiende. La diferencia muchas veces está en esto: unos viven lejos de Dios y otros se dejaron rescatar. Tal vez llevas tiempo preguntándote por qué la tristeza no se va, por qué la ansiedad no te deja respirar, por qué todo parece pesado. Y quizás la respuesta es más sencilla de lo que imaginas. Tal vez Dios lleva mucho tiempo queriendo sacarte de un lugar donde no debes estar y tú sigues resistiéndote. Déjate rescatar. Déjate sacar de aquello que te roba la dignidad. Déjate sanar por aquel que sí puede reconstruir tu interior, porque Dios no vino solamente a consolarte, vino a salvarte. Y mientras el pueblo esperaba al Mesías, apareció Juan el Bautista, ese hombre extraño y fuerte que preparaba el camino, un hombre que vivía en el desierto, vestido de manera sencilla, hablando con autoridad y llamando a todos a la conversión. Y cuando Juan escucha hablar de Jesús desde la cárcel, manda a sus discípulos a preguntarle algo que muchos también se preguntaban: ¿eres tú el que debía venir o debemos esperar a otro? La respuesta de Jesús no fue una explicación complicada. Él simplemente dijo: miren lo que está pasando. Los ciegos ven, los cojos caminan, los sordos oyen, como diciendo: las obras hablan por sí solas, Dios ya está actuando, aunque algunos no quieran verlo. Y justo después de eso, Jesús empieza a hablar de Juan, y hace una pregunta que atraviesa el alma: ¿qué fueron a ver al desierto? ¿Una caña movida por el viento? Con esa pregunta Jesús estaba diciendo algo muy profundo. Juan no era un hombre débil, no era alguien que cambiaba de dirección según la opinión de los demás. Era un hombre firme, un hombre de principios, un hombre que no negociaba la verdad. Y ahí comienza una de las claves más grandes de la verdadera alegría. La alegría nace en el corazón de quien vive firme en sus valores, de quien no se vende, de quien puede dormir tranquilo porque no traiciona su conciencia, porque la peor tristeza no es quedarse sin dinero ni quedarse solo. La peor tristeza es perderse a uno mismo. Y Jesús continúa preguntando: ¿fueron a ver a un hombre vestido con lujo? No. Juan vivía con sencillez, libre de apariencias, libre de esclavitudes materiales. Y ahí aparece otra gran verdad: la libertad interior produce alegría verdadera. Porque cuando una persona vive esclava del dinero, de la aprobación de otros o de los apegos, termina perdiendo la paz. Pero cuando aprende a vivir con libertad, descubre una alegría que el mundo no puede quitarle. Por eso Jesús pone a Juan el Bautista como ejemplo de firmeza y libertad. Porque una persona verdaderamente libre no necesita aparentar lo que no es, no necesita vivir buscando aprobación, y tampoco negocia sus principios para agradar a los demás. Y cuando el corazón aprende a vivir así, empieza a descubrir una alegría mucho más profunda que cualquier placer pasajero. Entonces Jesús deja una enseñanza que sigue siendo urgente hoy. El problema de muchas personas no es la falta de cosas materiales. El verdadero problema es que han perdido el centro, han dejado que el miedo, la ansiedad y las heridas gobiernen su vida. Y cuando eso pasa, el alma se desordena. Por eso el Señor insiste en que la verdadera paz comienza cuando Él ocupa el lugar que le corresponde en nuestro corazón. Ahora bien, hay otra realidad que destruye silenciosamente la vida de las personas
y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Es la soberbia, ese orgullo escondido que nos hace sentir superiores, que nos lleva a herir a otros con palabras, actitudes o indiferencia. Hay gente que lastima sin darse cuenta, personas que hablan con dureza y luego se preguntan por qué todos terminan alejándose, personas que hieren a los demás mientras creen tener siempre la razón. Y eso es justamente lo que el profeta Sofonías intenta sanar. Él anuncia una promesa de parte de Dios que toca directamente el interior humano. Dice que el Señor arrancará del corazón la soberbia. ¡Qué imagen tan poderosa! No dice que la esconderá ni que la maquillará. Dice que la arrancará, porque la soberbia es la raíz de muchos pecados. Es la que hace que el hombre quiera imponerse sobre los demás, la que alimenta el egoísmo, la que destruye relaciones, la que endurece el corazón, y mientras una persona no permita que Dios sane esa parte interior, seguirá repitiendo los mismos errores una y otra vez. Por eso nuestros abuelos tenían una oración muy sabia cuando decían: Señor, dame un corazón semejante al tuyo. Ellos entendían algo que hoy muchos olvidan. El problema del ser humano no empieza afuera, empieza dentro del corazón. Y solamente Dios puede limpiar de verdad el interior de una persona. Tal vez hoy tú mismo reconoces que has herido a otros con tus palabras. Tal vez has sido duro, indiferente o orgulloso, pero la buena noticia es que Dios no muestra el pecado para humillar a nadie, lo muestra para sanar, porque Él no quiere que vivas esclavo de tus errores. Quiere transformarte desde dentro. Y ahí aparece otra enseñanza profundamente importante. El Evangelio cuenta la historia de un hombre que tenía 2 hijos. A los 2 les pidió lo mismo: vayan a trabajar. Y esa frase parece sencilla, pero encierra algo enorme, porque Dios no nos llamó a pasar por la vida dormidos espiritualmente, nos llamó a trabajar en algo que nadie puede hacer por nosotros, nuestra salvación. San Pablo lo dice de manera directa: el que no trabaje, que no coma. Pero aquí no se trata solamente del trabajo material, se trata del trabajo espiritual, del esfuerzo diario por convertirnos, por vencer nuestros pecados, por acercarnos más a Dios, y ahí es donde muchos se equivocan. Hay personas que creen que la vida espiritual se limita a ir a misa de vez en cuando o rezar cuando tienen problemas. Pero trabajar por la salvación implica algo mucho más profundo. Implica luchar todos los días contra aquello que nos aleja de Dios. Ese trabajo empieza en el interior, empieza cuando decides enfrentar tus miedos, tus heridas y tus debilidades. Empieza cuando dejas de justificar lo que sabes que está mal. Empieza cuando reconoces que necesitas cambiar, porque el Evangelio habla de un pequeño resto, un grupo pequeño de personas que verdaderamente quieren salvarse, un grupo que decide caminar con Dios en medio de un mundo lleno de indiferencia, soberbia y vacío espiritual. Y ese pequeño resto son todos aquellos que todavía buscan sinceramente a Dios, los que luchan por vivir en gracia, los que quieren hacer el bien aunque el mundo les diga que están equivocados. Y aquí hay algo importante: nadie puede salvarse por ti, ni tu familia, ni tu pareja, ni tus amigos. Cada persona tiene que asumir el trabajo de su propia conversión. Hay batallas interiores que solamente tú puedes enfrentar junto a Dios. Por eso Jesús cuenta la parábola de los 2 hijos. Uno dijo que no iba a trabajar, pero después se arrepintió y fue. El otro dijo que sí iría, pero al final nunca apareció, y ahí el Señor nos confronta con algo muy serio. Hay personas que hablan bonito de Dios, pero no cambian su vida, y hay otras que han cometido muchos errores, pero cuando se arrepienten de verdad, terminan acercándose sinceramente al Señor. Entonces aparece una palabra fundamental: arrepentimiento, y aquí es donde muchos se confunden, porque creen que arrepentirse es simplemente sentirse mal por lo que hicieron, pero el verdadero arrepentimiento va mucho más allá. Es una decisión profunda de cambiar, es romper con aquello que está destruyendo tu vida. Hay personas que se confiesan una y otra vez del mismo pecado, pero nunca toman la decisión de cortar realmente con él, y por eso siguen cayendo.
porque una confesión no es solamente decir pecados rápidamente y recibir una bendición. La confesión verdadera implica un proceso interior. Primero viene el examen de conciencia, mirar sinceramente la propia vida, reconocer errores, heridas, caídas y pecados, sin excusas, sin culpar siempre a los demás. Luego viene la contrición, que es el dolor de haber ofendido a Dios, pero no un dolor superficial. Es ese momento en el que el alma comprende cuánto amor ha recibido de Dios y cuánto se ha alejado de él. Después viene el propósito de enmienda, y aquí está la clave, porque no basta con decir perdón, hace falta decidir cambiar, hace falta cortar radicalmente con aquello que destruye tu alma. El hombre que estaba siendo infiel y decide terminar esa relación equivocada. La persona que decide dejar el vicio que la estaba esclavizando. El hijo que reconoce que ha tratado mal a sus padres y decide empezar de nuevo. Eso es arrepentimiento real, porque el arrepentimiento no es emoción pasajera, es transformación, es dejar de justificar el pecado y comenzar a luchar seriamente contra él. Y entonces la confesión deja de ser una costumbre vacía para convertirse en un verdadero encuentro con la misericordia de Dios, un encuentro que sana, restaura y levanta. Pero el Señor todavía quiere llevarnos más lejos, porque muchas veces el problema del ser humano es que vive sin dirección. Hay personas que tienen dinero, trabajo, incluso éxito, pero viven vacíos, y la razón es sencilla: nadie gobierna realmente su corazón. Por eso la Iglesia presenta hoy la imagen de Cristo Rey, y cuando Jesús está siendo crucificado ocurre algo impresionante. Las autoridades, los soldados y hasta uno de los crucificados le dicen lo mismo: si eres rey, sálvate a ti mismo. Y ahí aparece la diferencia entre Jesús y todos los reyes del mundo, porque cualquier rey humano buscaría salvarse primero, escaparía del dolor, evitaría la humillación y protegería su propia vida. Pero Jesús hace exactamente lo contrario. Él no se salva a sí mismo, Él se queda para salvarnos a nosotros. ¿Qué clase de amor es ese? ¿Qué clase de rey permite que lo hieran por amor a su pueblo? Y justamente ahí está la razón por la que vale la pena confiar en Él. Porque Jesús no gobierna desde el egoísmo, gobierna desde el amor. Él no vino a dominar corazones por miedo, vino a conquistarlos con misericordia. Y por eso surge una pregunta poderosa: ¿qué sabe hacer Jesús? La respuesta es sencilla: reinar. Jesús sabe reinar en el corazón que le abre la puerta. Reina donde hay humildad, reina donde alguien reconoce que necesita ayuda, reina donde hay una familia que decide invitarlo a entrar. Por eso cuando Cristo reina en un hogar, algo empieza a cambiar, las discusiones empiezan a sanar, el orgullo pierde fuerza, el resentimiento comienza a romperse, porque donde Dios reina, el caos no tiene la última palabra. Y quizás hoy el Señor te está preguntando algo muy sencillo pero muy profundo: ¿me vas a dejar reinar en tu vida o vas a seguir intentando cargar todo tú solo? Porque hay personas que quieren paz sin Dios, alegría sin conversión y esperanza sin fe. Pero eso nunca funciona. El corazón humano fue creado para Dios, y mientras Él no ocupe el centro, siempre habrá vacío. Entonces el Señor vuelve a tocar la puerta del alma y dice: déjame entrar, déjame gobernar tu historia, déjame sanar lo que nadie ha podido sanar. Y cuando Jesús entra verdaderamente en la vida de una persona, comienza un cambio que no siempre se nota por fuera al principio, pero que transforma completamente el interior. Porque Cristo no viene solamente a resolver problemas externos, Él viene a restaurar el corazón humano desde lo más profundo. Y por eso hay algo que el mundo nunca ha entendido del Evangelio. Jesús no promete una vida sin luchas, promete una vida con sentido, una vida guiada por alguien que nunca abandona. Por eso vale la pena recordar aquella historia del joven rey que terminó gobernando un reino entero desde sus propias heridas. Era un hombre que había perdido la capacidad de caminar y, lleno de orgullo, no soportaba ver que otros sí podían hacerlo. Entonces obligó a todos a usar muleta igual que él. Con el tiempo la gente se acostumbró tanto a esa limitación que olvidaron cómo era caminar libremente.
Y lo más impresionante de la historia es que cuando apareció un joven intentando caminar con sus propias piernas, todos pensaron que estaba loco. Lo rechazaron, lo criticaron, lo señalaron como extraño solamente porque estaba intentando vivir de una manera distinta, y eso mismo pasó con Jesús. El mundo siempre llama locura a aquello que no entiende. Por eso muchos se burlaron de Cristo, porque enseñaba a amar cuando todos querían vengarse, porque hablaba de perdón cuando el odio parecía más fácil, porque enseñaba humildad en un mundo obsesionado con el poder. Y todavía hoy sigue pasando lo mismo. Cuando una persona decide vivir con valores, cuidar su alma y mantenerse firme en Dios, muchas veces es vista como alguien extraño. El problema es que el mundo se acostumbró tanto a caminar con las muletas del egoísmo, la superficialidad y el pecado, que ya no reconoce lo que significa vivir verdaderamente libre. Pero Jesús nunca tuvo miedo de parecer distinto. Él vino precisamente a enseñarnos otra manera de vivir, una manera donde el amor es más fuerte que el orgullo y donde el perdón tiene más poder que el resentimiento. Y ahí es donde entramos en una de las heridas más profundas del ser humano, el dolor que nace dentro del hogar. Porque hay heridas que no dejan marcas en el cuerpo, pero sí en el alma, heridas silenciosas, palabras que nunca se olvidaron, ausencias que marcaron la vida entera, gestos de rechazo que destruyeron la seguridad interior de una persona. Muchas veces el hogar, que debería ser refugio, termina convirtiéndose en el lugar donde más se sufre. Hay personas que crecieron esperando cariño y encontraron indiferencia, hijos que necesitaban palabras de amor y sólo recibieron críticas, personas que aprendieron a esconder el dolor porque nadie parecía entenderlas. Y el problema es que el alma aprende a sobrevivir así, aprende a construir muros, aprende a desconfiar, aprende a protegerse incluso del amor, porque cuando alguien ha sido herido muchas veces, termina creyendo que abrir el corazón es peligroso. Pero Dios quiere tocar justamente esa parte escondida, porque hay algo que el corazón sabe aunque intente negarlo. Sabe que no fue creado para vivir encerrado en el miedo, sabe que no puede cargar eternamente el peso del resentimiento, sabe que necesita sanar, y ahí aparece una palabra difícil para muchos: perdón. ¿Cuántas personas dicen ya perdoné mientras por dentro siguen heridas? Porque perdonar no significa fingir que nada pasó, tampoco significa justificar el daño recibido. El perdón verdadero es